Bueno, aquí seguimos haciendo minuto a minuto hasta las 6 de la tarde. Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Claudio Lozano. Gracias por venir, dirigente de Unidad Popular, bueno, también economista. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitar. ¿Cómo llega este fin de año, Lozano? La verdad que nos llega bien, y aparte hemos tenido un regalo de Navidad, de fin de año muy complicado con todo este aumento de tarifas. Ya habíamos tenido el planteo del aumento en el agua, 17 y 27%, aumento del 40% en el transporte de colectivos y de trenes, aumento del 35% en el gas para el año que viene, sí, para abril, aumento del 55% en el 2019 para la luz. Me parece que son señales muy complejas en una economía que se ha derrumbado durante todo el año 2018 y donde una de las razones del derrumbe ha sido el fuerte deterioro del poder adquisitivo de la población que consume. Estos anuncios en realidad lo único que dicen es que el poder adquisitivo se va a resentir aún más. Claro. Y consecuentemente, por lo tanto, profundizan el cuadro recesivo y alejan cualquier expectativa de recuperación de la actividad económica. Me parece que este es el punto central. Creo que esto además corona un proceso que es el que se abrió con el gobierno de Macri, en el sentido de que ya está jugado no solo este año, sino el que viene, en la lógica de esta política, en donde claramente el nivel de actividad con que va a terminar la economía argentina en el 2019 va a ser inferior al que tenía en el 2015, la caída del ingreso por habitante es de aproximadamente un 7% en el acumulado de los 4 años. Pero cuando el gobierno habla de una mejora que estaría por llegar, que el segundo trimestre del año próximo... Creo que estas medidas alejan eso, lo hacen más complicado todavía esa expectativa gubernamental. Parece que es una expectativa que se parece mucho a la vieja idea del segundo semestre, sí, del año 2016, que nunca llegaba, y que en realidad llegó esa recomposición en el momento en donde ellos, en el 2017, por razones de carácter electoral, suspendieron buena parte del proceso de ajuste. Que esto es lo que ocurrió en el 2017, sí, y inyectaron guita vía crédito, permitieron paritarias más holgadas que las que en todo caso existieron en el 2016 o las que existieron este año. Me parece que eso se parece mucho a esa idea de que todo va a mejorar, con la que en todo caso colocan la zanahoria delante de la gente. Pero me parece que el problema está complicado, y además creo que hay que decir dos cosas. La primera es que detrás de todo el tema tarifario sigue una apuesta a transferirle rentas a las petroleras, sobre la base de que por esa vía van a invertir en vaca muerta. Es decir, los que estamos invirtiendo somos nosotros, no las empresas. Esto es lo que me parece que hay que ubicar. Se habla tanto de la llegada de los capitales y de las inversiones, y cuando llegan, el mecanismo para que inviertan es transferirle fondos por vía de la política económica, que es lo que estamos haciendo con estas tarifas. Y la verdad que eso hay una idea de que vaca muerta nos va a salvar prácticamente, y me parece que es una idea tonta, que repite viejas ideas de los 90. Sí. Recordemos en aquel momento lo que nos iba a salvar en la Loma de la Lata, que era el gran yacimiento de gas que se había descubierto. Bueno, ese yacimiento en esa década se lo llevó completo Repsol. A nosotros no nos quedó nada, y acá se está repitiendo un poco esa vieja historia de que vamos a ser el país exportador del gas no convencional, un verdadero disparate para volver a llenarle los bolsillos a algunas empresas, depredar el ambiente y perder renta energética a nosotros. Y el otro tema es el tema del ajuste del gasto público que está acá, ¿no? O sea, se supone que porque bajan los subsidios, aumentan las tarifas. Y la verdad que lo que está claro es que el problema del gasto público hoy, el rubro más importante y el que crece con dinamismo brutal, es el de la deuda. El rubro más importante del gasto público de la Argentina se llama intereses de deuda, que mientras el gasto crece al 20%, los intereses crecen al 73%. Y la verdad que además... eso hace que además en el 2020 vamos a estar peor, con más deuda y más intereses para pagar. Digamos, por más esfuerzo que hagamos, porque así lo plantea el gobierno nacional, lo más grave es que el esfuerzo es inútil. Claro.
O sea, no solo que están sometiendo a la sociedad y sobre todo a los sectores más postergados a un esfuerzo, y no solo los postergados, porque acá también, digo, en estas tarifas está la estructura de costos de las empresas, sí, de los costos de las pymes, de los pequeños comercios. Sí, sí. Digo, acá hay, digamos, los clubes sociales que hoy dan pelea contra el narcotráfico y la droga y que no pueden sostener sus estructuras con estos incrementos. Digo, en realidad lo grave del caso es que este esfuerzo además es inútil. Es absolutamente inútil porque no se resuelve el problema de la deuda haciendo esto, porque no hay forma de pagar la deuda por esta vía. Si yo mantengo la lógica de tomar deuda nueva para pagar intereses de una deuda vieja, el resultado al final es que mi deuda sube, mis intereses suben y tengo que volver a tomar más deuda. Y la única solución que están planteando es que al final de todo este proceso, en el 2020, nos vuelvan a financiar del exterior, es decir, incrementemos aún más. Es un disparate total, Claudio, lo que se está haciendo. Y sin embargo, ¿por qué cree que todo esto, que muy bien explica, porque la verdad es que hace tiempo que se viene hablando de esto, de una ecuación que da la sensación de que no da, ¿no? Si no se organiza de otra manera y el gobierno de todos modos ratifica el rumbo. ¿Cree que tiene impacto en el votante en general? Bueno, en la sociedad en general, porque también, bueno, cada vez que se prenden las alarmas es porque el dólar sube, porque el dólar llega a los 40 pesos o pasa la barrera, como pasó hace un tiempo atrás, pero da la sensación de que esto, que funciona exactamente como lo acaba de explicar, no tiene tanto impacto. Yo creo que el impacto en términos electorales tiene que ver con la capacidad de construir alternativas políticas en el escenario político. Es decir, un cuadro social por sí solo no genera posibilidades de cambio. Si no hay una alternativa ya conformada. Tiene que haber una alternativa y hoy yo creo que el problema que tenemos es que seguimos con cierta lógica del sistema político donde, a pesar de que a nivel social ha habido mucha vitalidad, porque vos fíjate que han aparecido emergentes sociales nuevos, o sea, todo el emergente de las organizaciones territoriales que han crecido y han sido capaces de hacer grandes movilizaciones, se han instalado la discusión de la economía popular, han planteado una agenda distinta. El movimiento de mujeres ha planteado cosas muy relevantes durante todos estos años. El tema de los pueblos originarios, el movimiento de derechos humanos, el movimiento ambiental, hay como muchas cosas nuevas que están pasando, pero me parece que eso todavía no tiene una traducción en el terreno político que muestre la posibilidad de una perspectiva y una alternativa de futuro. Me parece muy difícil discutir el presente sin mostrar futuro. Claro. Me parece muy difícil ganar con los ojos puestos en la nuca. Me parece que acá se necesita una estrategia política que tenemos la responsabilidad de crearla quienes creemos que esto no va a ningún lado, o en todo caso peor, que nos lleva puestos a un lugar bastante complicado. Y me parece que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Pero no me parece que no va a ser natural. No es que si acá hay una crisis brutal esto cambie y mejora, eso no necesariamente es así. Lo que sí creo es que el gobierno además ha reconstituido cierta gobernabilidad en este fin de año. Sí. Una gobernabilidad que le estalló por todos lados durante el año 2018 y que luego del acuerdo del fondo, luego del acuerdo del presupuesto que le votó parte de la oposición, que este es el otro tema, y del G20, el gobierno ha reorganizado algunas cosas. Me parece que es igualmente una gobernabilidad atada con alambres. El escenario mundial es malo, los bonos de la deuda de la Argentina siguen cayendo. Todos los días desde afuera le dicen no te vamos a financiar más, cada vez el famoso riesgo país es más alto, no más bajo. ¿Y por qué tiene tanto efecto ante gran parte de los argentinos, no digo todos, pero esto del G20? Porque en definitiva no deja de ser una puesta en escena, ¿no? Una presentación en el Teatro Colón, una cena, incluso donde se mostró cierto lujo en esa cena en un momento en que hay un país que acaba de acordar con el Fondo Monetario Internacional porque está en medio de un ajuste grandísimo y dice no tener más recursos ni más opción. ¿Qué cree que es lo que pasa con la gente? No cambia el cuadro demasiado, pero me parece que es un elemento que mostró
como cierto respaldo internacional a una política. El gobierno pudo decir que no está tan solo, cuando en realidad está bastante solo, porque si en realidad todo ese espacio mundial lo estuviera reconociendo, no hubiera tenido que ir al fondo. Bueno, se agradecía el apoyo de Estados Unidos para el acuerdo con el fondo, Claro, pero en todo eso, caso también habla del agradecimiento a lo mínimo, que es endeudarnos, ¿no? La posibilidad de endeudarnos. No, y aparte que nos ha costado mucho, o sea, en realidad ese acuerdo con los Estados Unidos implicó abrir el territorio a la posibilidad de la instalación de bases del Comando Suramericano sobre nuestros yacimientos de recursos naturales, del litio, del acuífero guaraní, de Vaca Muerta, en Ushuaia, o sea, la verdad es que hay problemas políticos serios que se están incubando en este marco. Pero me parece que esa gobernabilidad que el gobierno logra está atada con alambres, porque el presupuesto se puede aprobar, pero hay que aplicarlo. Yo puedo decir que voy a hacer estos aumentos de tarifas, los aumentos se van a concretar en la práctica, el acumulado del 40% del transporte es en marzo. Bueno, vamos a, acá están aprovechando que ha habido ciertos refuerzos en las asignaciones y demás, que hay desconexión por el verano, pero en marzo esto se nota y se nota en el bolsillo, porque además no van a estar todavía ni siquiera los incrementos salariales asociados a las paritarias. Así que me parece que socialmente esto tiene problemas, mundialmente tiene problemas porque la economía mundial no le sirve tal cual está. Y el otro tema es que electoralmente el gobierno está golpeado. Entonces me parece que esto está muy frágil, ¿no? El contexto a futuro de lo que es la economía mundial tampoco es que nos favorece. No, la única luz pequeña es si Brasil se recompone un poco luego de la crisis institucional que tuvo, pero la verdad que el escenario con Bolsonaro no pareciera indicar que eso podría ser demasiado importante, ¿no? Así que la verdad que no, hay un escenario mundial de conflicto entre potencias, hay un escenario de disputa de hegemonías, hay un escenario de guerra comercial, y vuelvo a decirlo, hay un escenario donde los inversores todos los días se desprenden de bonos de la deuda argentina y le dicen al gobierno que no quieren financiarlo. Por lo tanto, no se está cumpliendo lo que el propio acuerdo con el fondo establece, que es yo te sostengo en el 2019 y en el 2020 te vuelve a financiar el mercado. El mercado no está diciendo que te va a volver a financiar, te está diciendo que vas a ir al default y que vas a tener que reestructurar la deuda, que es lo que deberíamos haber hecho en lugar de entrar en este disparate de este ajuste que no tiene ningún sentido. Bueno, hablando de ajuste, mencionaba así como al pasar los últimos aumentos, los anunciados en el día de ayer, y en el día de hoy un cambio de secretario de Energía, la salida de Guasel y la llegada del OPTI, que puede significar ¿qué cosa a futuro? Me parece que lo que me parece que está discutiendo el gobierno es cómo resolver el engendro que generó. Porque, a ver, se supone que estábamos haciendo los aumentos tarifarios para eliminar los subsidios. Sí. Pero como las tarifas fueron dolarizadas y tuviste la corrida cambiaria que tuviste, hoy en realidad los subsidios que está poniendo el Estado son los mismos que estaba poniendo en el 2016. Claro. Entonces, no eliminaste subsidios. Pero y llevaste las tarifas al límite. O sea que esto es un verdadero disparate. O sea, ni siquiera está pasando nada que tenga que ver con lo que ellos creen. Entonces me parece que la entrada del OPTI tiene que ver con tratar de resolver esto. Ahora, lo que sí está claro es que el gobierno mantiene el norte de resolverle los negocios a las empresas que operan en Vaca Muerta y nos quiere hacer pagar a nosotros las inversiones que deberían poner las empresas. Es raro hablar esto en este momento, cuando estamos ahí a un paso de la cena de fin de año, da la sensación de que la gente está como distraída en otras cosas, ¿no? Los temas económicos tal vez no son los que más preocupan por estos días, digo nada más, ¿no? Porque preocupan siempre, los aumentos los tenemos que pagar, pero hablamos últimamente de un riesgo país que sube, que supera los 830 puntos, de un dólar que está ahí nomás de los 40 nuevamente, puede haber una nueva corrida cambiaria, puede que a futuro o en breve usted por lo menos... Por el escenario que describía antes, un mundo en conflicto y por lo tanto, y con tendencia a la suba de las tasas de interés de los bonos americanos. Una situación interna donde la conflictividad social sigue existiendo, porque más allá del verano, por lo menos yo camino por la calle y todas las personas que se me acercan para hablar mal de la situación. Me parece que hay un escenario social complicado y hay un gobierno debilitado
que en algún momento ese debilitamiento del propio gobierno de cara a la elección puede dar lugar a que haya tendencia a tratar de pasar de pesos a dólares. Digo, acá se modificó, por ejemplo, la bomba de las LEVAX, pero se ha incubado otra. Que ahora tenemos, las LEVAX eran a 30 días con tasas del 40. Sí. Ahora estamos con las famosas LELIQs. Las LELIQs son a 7 días con tasas del 60. Y la masa de fondos es similar, con el agravante de que las LELIQs son encajes de los depósitos de la gente que pone la guita en los bancos. Por lo tanto, digo, acá empieza el problema de la confianza en el sistema financiero. Entonces, la verdad es que, vuelvo a insistir, todo esto está atado con alambres y cualquier cosita puede producir una eventual corrida. Da esa sensación, bueno, pero en las últimas horas habló el ministro Sica nuevamente de la reforma laboral, ¿no? Y del avance en el Congreso de la Nación y para el año próximo. El presidente de la Nación lo había mencionado y había puesto como ejemplo a Francia en pleno momento de ebullición o estallido en las calles, cuando vino Macron para el G20, que rápidamente se volvió a tratar de calmar la cosa, pero el presidente también lo puso como ejemplo. ¿Cree que es algo que puede pasar a futuro, que están dadas las condiciones en el marco de todo esto? En términos de consenso institucional, porque hay una disputa electoral. Sí creo que van a insistir porque están construyendo las condiciones políticas o las banderas políticas de su electorado. Pero de manera informal, digamos, convenio por convenio, así. Bueno, eso ya ocurrió. Claro. Y te diría que incluso hay una parte de la reforma laboral que también ya se aprobó, porque se aprobó en la reforma impositiva. Qué sé yo, la reducción de las contribuciones patronales fue una estrategia aprobada en la reforma impositiva. Tuvieron que pararla en el marco de la pérdida de recaudación que ellos mismos van exhibiendo, ¿no? Porque el otro problema es que acá se cae la recaudación. El ajuste que se ha dado, o sea, la recaudación ha caído cerca de un 11% en términos reales este año, como fruto de la caída de la actividad, con lo cual obliga a que el ajuste del gasto en el 2018 ha sido brutal. De una caída del 16% en términos reales. Lo único que no cayó fue el pago de intereses por deuda. Así que me parece que ahí hay un tema que no está resolviendo, ¿no? Lozano, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Bueno, y que sea un buen comienzo de año, porque ya nos veremos el año próximo. Ojalá que le encontremos la punta para terminar con esto. Muchas gracias.